Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, viernes 11 de octubre. Estamos en la serie El fruto del Espíritu y es el día 27 y se titula Como un grano de mostaza. Vamos a hablar de la fe. Jesús dijo que si tenemos fe como un grano de mostaza, veremos lo imposible. Y hoy vamos a hablar de la fe porque estamos estudiando la fe, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y la fe es un tema importantísimo, pero también un tema que me parece que a veces tenemos ideas equivocadas, hay confusiones y yo quisiera que aclaremos algunos puntos muy importantes, mis amados hermanos. Específicamente a veces caemos en el error de creer que la fe es la que hace los milagros. Y decimos cosas como la fe es poderosa, la fe mueve montañas, la fe hace milagros. Y suena bonito, pero te digo algo. No es así. No, mi amado hermano, la fe no es poderosa, la fe no hace milagros, la fe no mueve montañas. La fe solita, la fe puesta en Dios es así, pero no por la fe, porque la fe no es la que hace las cosas. Es Dios el que hace los milagros, es Dios el que es poderoso, es Dios el que mueve montañas. El punto es poner nuestra fe en Dios, porque la fe, ya dijimos, no es algo que se tiene, es algo que se pone. ¿Te acuerdas el ejemplo que dijimos ayer de los dos que querían cruzar un río congelado? La fe no vale por qué tamaño es tu fe, sino por dónde se pone. Tú puedes poner tu fe en una piedra y no va a pasar absolutamente nada. Déjame te pongo un ejemplo que a mí hasta tristeza me da. Tú puedes poner toda tu fe en la selección nacional de México de fútbol y todos los jugadores ponen toda su fe y tienen mucha fe. Y ponen todo su poder de atracción, entre comillas, porque no creo en eso. Y ponemos todos los mexicanos, todas nuestras, entre comillas, porque no creo en esto tampoco, las buenas vibras. Y le mandamos todas nuestras, entre comillas, buenas vibras. Y todos los jugadores tienen, entre comillas, todo su poder de atracción. ¿Eso va a hacer que sean campeones del mundo en el próximo mundial? No. No va a pasar absolutamente nada. Porque las cosas no pasan por nosotros. Pasan por Dios es el poderoso. Yo no soy el que hace las cosas pasar, es Dios. Y esto es grave, mi amado hermano. Esta distinción es grave, no es cualquier cosa. No es solamente un tema de semántica, es un tema muy importante, porque es la diferencia entre adoración a Dios e idolatría. Hay una distinción aquí muy grave. Creer que las cosas pasan porque yo lo digo, porque yo lo declaro, porque yo lo creo, porque yo lo atraigo, porque yo tengo fe, eso es idolatría. Eso es superstición, eso es magia. Estoy poniendo mi fe en mí mismo, en mis palabras, en mis ideas, en mis pensamientos, en mi poder de atracción. Estoy poniendo mi fe en la fe misma. Y la fe misma no es nada. La fe vale por dónde se pone. Eso es idolatría. Lo que estamos buscando es fe en Dios. Eso es adoración a Dios. Es una distinción grave, mi amado hermano. Y si esto que estoy diciendo a ti te está causando problema, yo te pido que abras tu corazón, que abras tu mente, no para escucharme a mí, sino para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ella, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pido que nos hables y nos permita, Señor, poner toda nuestra fe en ti. Tú eres el que tiene el poder, tú eres el que hace milagros, tú eres el que mueve montañas. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Dice así Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, se refiere a que no pudieron hacer cierta cosa. Por vuestra poca fe, no pudieron hacer eso. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. Hay mucho que decir respecto a este pasaje. Dice Jesús, si tienen poca fe, las cosas no pasan. Pero si tienen fe, aunque sea como un grano de mostaza, van a ver lo imposible. Cuando Jesús dice entonces, por vuestra poca fe, no solo se refiere al tamaño de su fe, sino a la calidad de su fe, a qué están haciendo con esa fe. Porque dice Jesús, si tienen una fe como un grano de mostaza, ¿por qué dice como un grano de mostaza? Simplemente es una manera de hablar de aquella época, es una metáfora, un refrán que se utilizaba en aquella época para hablar de algo muy pequeñito. Como el día de hoy, mi abuelita me acuerdo que decía, cuando algo valía muy poco, esto vale menos que un comino, me importa un comino. El comino también es una semilla pequeñita. Ahora, hay semillas más chicas que un grano de mostaza y que un comino. Hay cosas mucho más chicas que un grano de mostaza y un comino. Un grano de arena, una célula, un átomo, una partícula subatómica es mucho más chica que un grano de mostaza. Así es que no se trata aquí de la medida científica del grano de mostaza, sino
Simplemente una manera de decir, aunque tengas un granito de fe. Pero hay algo más, no solamente tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la cualidad. Me parece que la semilla es una metáfora muy ilustrativa de lo que es la fe. Porque mira, piensa en una semilla. ¿Qué pasa si tienes esa semilla en tu mano? No vale para nada en tu mano. ¿Qué pasa si esa semilla la pones en el pavimento? No vale para nada. ¿Qué pasa si esa semilla la entierras en tierra infértil, en arena o en sal o en polvo? No va a pasar absolutamente nada. Esa semilla no vale nada si no está puesta en el lugar correcto. Pero si la pones en el lugar correcto, va a dar vida, va a fructificar. Así es la fe. Si tú tienes mucha fe, así nada más, no sirve de nada. La fe no vale por cuánta tienes o por lo mucho que tengas, sino por dónde la pones. Tú puedes tener fe en una piedra o en una inerte barra de carbón. Y esa inerte barra de carbón no va a hacer absolutamente nada. Y puedes poner tu fe en ídolos, en imágenes, en personas, en líderes, en políticos, en artistas, en brujos. Y no va a servir absolutamente para nada tu fe. Porque la fe no hace nada si no se pone en el lugar correcto. La fe puesta en Dios es la que mueve montañas. No por la fe, sino por Dios. Aunque sea poquita, se siembra en el lugar correcto y fructifica. Y dice Jesús, y le dirás a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Esta también es una metáfora de aquella época. Se decía mover montañas para hacer cosas imposibles. Se decía movedores de montañas a las personas que hacían hazañas increíbles. No es que Dios esté interesado en mover montañas. Yo no he sabido nunca que el monte Everest se cambie de lugar, o para ponernos más mexicanos, que el Popocatépetl se mueva de lugar. Dios no tiene interés en hacer eso. Dios puede hacer eso, por supuesto, es todopoderoso. Pero ¿de qué le sirve a Dios y a nosotros? A nadie le sirve. Dios no tiene interés en mover montañas. Es una manera de decir lo imposible. Hay cosas más grandes, hay milagros más grandes que una montaña moviéndose. Últimamente he visto en carne propia gente, amigos míos, gente de mi iglesia, que Dios transforma de una manera maravillosa. Alcohólicos, adictos a las drogas, gente violenta, gente sin propósito que ha venido a los pies de Cristo y ha sido transformada. Eso es imposible para los hombres, pero posible para Dios. Mira otro texto, dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, Jesús está hablando con alguien que quiere ser sanado. Y le pregunta, ¿crees que te puedo sanar? Si crees, al que cree todo le es posible. Está implícita aquí algo muy importante. Si crees en mí. No si crees, si tienes fe. Imagínate que dijéramos eso a alguien enfermo, yo qué sé, alguien enfermo de cáncer, o alguien que tiene un problema. Tú cree mucho, atráelo, decláralo. No sirve de absoluto. Eso es magia, eso es superstición. No se trata nomás de creerlo, no se trata nada más de declararlo o de atraerlo con tu mente. Eso no sirve de nada. Se trata de poner tu fe en Cristo, en el que puede. No se trata de nuestras palabras o de nuestra fe o de nuestros buenos pensamientos. Se trata de Dios. Es una distinción muy importante, mis amados hermanos. Porque otra vez, es la diferencia entre adoración a Dios, creer en Él o creer en nosotros mismos. Idolatría, eso se llama idolatría. Te leo otro texto, Juan 14:13. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo dice, todo lo que pidas en nombre de Cristo Jesús será hecho. ¿Qué significa eso? Que si tú haces una oración y al final dices, en el nombre de Cristo Jesús, ¿Dios está obligado a hacerlo? ¿Es una garantía que va a pasar así? Definitivamente no. Imagínate, hay gente que cree que así es. O sea, tú pides, Dios mío, que me gane la lotería. Y si terminas tu oración diciendo, en nombre de Cristo Jesús, ¿Dios está obligado a que ganes la lotería? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué significa cuando Jesús dice que si pedimos en su nombre, será hecho? Te lo explico muy sencillo. Pedir en nombre de Jesús significa pedir lo que Jesús pediría. Si pides lo que Jesús pediría, será hecho porque es voluntad de Dios. Y te lo pongo con un ejemplo muy, muy sencillo. Podemos probar esto con un ejemplo muy sencillo. Te dice tu mamá, hijo, ve a decirle a tu hermano que ya está lista la cena y que venga a cenar. Tú vas con tu hermano y hablas en nombre de tu mamá. Hermano,
dice mamá que ya está lista la cena, que vayas a cenar. Estás pidiendo algo en nombre de tu madre. Ahora, si tú le dices otra cosa, si tú inventas un discurso que tu mamá no dijo, no estás pidiendo en nombre de tu mamá. Llegas con tu hermano y te dice, oye, dice mi mamá que eres adoptado, que no quiere que vengas a cenar, que aquí te quedes. No estás diciendo algo en nombre de tu madre. Y no importa si al final dices, en nombre de mi madre. Carnal, eres adoptado, quédate, no vengas a cenar, en nombre de mi madre te lo digo. No importa que digas la frase, no estás pidiendo en nombre de tu madre, porque estás inventando cosas que no dijo tu mamá. Lo mismo con nuestro Señor Jesús. Pedir en nombre de Jesús es pedir según la voluntad de Cristo Jesús. Así es que no importa que digas la frase o no. Por supuesto que oramos en nombre de Jesús y decimos su frase, pero no importa que digas la frase o no. La puedes decir pidiendo cosas que no son voluntad de Dios y no es en nombre de Jesús. Si tú pides que te ganes la lotería o que pasen cosas que no son voluntad de Dios, no estás pidiendo en nombre de Jesús. Pero si pides conforme a la voluntad de Dios, ahora, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Con una relación con Él, conociéndolo, leyendo su palabra, teniendo una relación íntima con Él. Mira cómo dice otro texto en Santiago 1:6. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Ahora, esto no se refiere a esperanza mágica, no se refiere a desear mucho, porque hay gente que piensa que la fe es desear mucho. Quiero un carro nuevo y tengo mucha fe, lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo quiero mucho. No, eso no es fe, eso es ambición. La fe es entrega a Dios. Pedir con mucha fe es pedir con mucha fe. ¿Sabes qué es pedir con mucha fe? Es entregarte a Dios. Últimamente yo he experimentado lo que significa orar con mucha fe. Cuando tú tienes un deseo muy grande de algo, tienes un deseo personal, lo quieres mucho, pero llega un momento en el que te das cuenta que puede ser que Dios no te lo conceda. ¿No le dijo eso Dios a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Dios está obligado a concederme todos mis deseos? No. Y tú le pides mucho a Dios, yo le pido mucho a Dios. Pero ¿sabes qué es la verdadera fe? La verdadera fe no es anhelarlo mucho. La verdadera fe es decir, Dios mío, creo en ti. Y yo te pido que concedas los deseos de mi corazón. Pero aun si no me los concedes, te sigo amando, te sigo sirviendo. Eso es fe, mi amado hermano. Eso es fe. La fe no es anhelar mucho algo y creer que porque lo anhelas mucho Dios lo tiene que conceder. No, eso es superstición. Fe es depositarte en Dios y decir como Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que dice Santiago. Pidamos con fe, pidamos creyendo en Dios, creyendo que Dios tiene todo en sus manos y que Él tiene planes para nosotros. Entonces fe no es anhelar mucho algo. Yo tengo mucha fe de que Dios me va a dar un nuevo iPhone. Y lo quiero mucho, tengo mucha fe. No, fe sería decir, Señor, quiero un iPhone, pero que se haga tu voluntad. Porque tú sabes lo que es mejor para mí. Por último, Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal. Porque piden según sus propias concupiscencias para gastar en sus propios deleites. Pedir bien no es pedir con muchas ganas. Pedir bien es pedir según la voluntad de Dios. Traigo 3 enseñanzas para ustedes. Número 1, pon tu fe en el único lugar seguro, Cristo. Número 2, ten una relación con tu Padre Celestial. De eso se trata. Dios no es una máquina de deseos, es un Padre que quiere tener una relación con nosotros. Y número 3, sintoniza tus deseos con el Espíritu Santo. Pedir con fe significa sintonizar nuestros deseos con Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu palabra que llega hasta nuestros corazones. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.